como siempre, o como, no sé si como siempre, pero me interesa que, y no, no sé por qué, aquí está la Profesora, clase. Sí. quería pedirle como un favor. ¿Un favor Lo que pasa, personal o un favor con favor de curso? no sé, de curso yo creo. Lo que pasa es que los PPT, es que usted sube, están en como con fondo negro. Entonces, cuando nosotros vamos a imprimir, nos gasta mucha tinta. ¿Y Entonces para qué quería lo saber, imprime? ¿para estudiar? Él quiere que le cambie el fondo blanco, tengo que cambiar todo, porque cuando pongo No, fondo pero negro pongo como letras blancas. a Tendría que cambiar futuro. todo. No, si era solo Y a mí me saber. gusta el fondo negro, porque Ya, resalta bueno, más todo. Así que ahí no gracias. la puedo ayudar. Ya. Eh, Profesora, disculpe que la moleste. Es que no se puede dar la posibilidad de que nosotros habilitemos la edición. los mando en PDF yo. No, no mando los PPT en Word. O sea, los mando el PPT. Es que a veces tienen como derechos de autor y no podemos modificarlos nosotros. Entonces, si es así, si usted los manda en PDF, quizás se pueda editar No sé, nosotros. tienen que verlo ustedes. Si es que les da permiso para editar. Eso no lo sé yo. No lo veo, yo no le entendí la pregunta, la verdad. O sea, yo lo que hago es transformar el PPT a PDF. Si ustedes después pueden transformar eso a PPT otra vez, no lo sé. Si lo logran, ustedes ven. Y ahí le cambian el fondo como quieran, pero yo en general no hago... no sé si esto tiene... o sea, es que lo que usted está diciendo, lo del derecho de autor, es otra cosa, porque este PPT tiene derecho de autor. La autora del PPT soy yo, O sea, independiente de sí, que si ustedes pero puedan transformarlo a PDF o a PPT, a eso me refiero. es que Son hay dos cosas. algunos accesos que da la persona que crea el material, Ya. que no se puede editar y cosas así, por eso le preguntaba. Ah, ya, sí, Sí se puede pero editar. el tema es independiente de que si lo pueden editar o no. Cuando ustedes tienen un material, un escrito, un PPT, es del autor, es de la persona que lo crea, ¿no? Alguien tenía otra cosa que decir. Un joven por ahí habló. ¿No? Ah, no, que sí se puede editar. Se tiene que transformar nomás. Sí, ustedes lo ven ahí. ¿Qué magias hacen? Si ustedes saben esas cosas, ustedes saben más que yo. Mucho más que yo en cosas tecnológicas, así que ¿para qué? ¿Ya? Ahí se preguntan entre ustedes y editan la cosa y qué sé yo. Ya. Les decía yo que antes de empezar la clase, vamos a hacer un repaso porque tengo que empezar a ver si ustedes están estudiando clase a clase y así les sirve para ir estudiando, ¿ya? Quedamos aquí, quedamos en el metabolismo bacteriano, que fue lo último que vimos de bacteria, eh, pero vimos otras cosas en la clase pasada, como por ejemplo una estructura dentro de las bacterias que se llamaba cápsula. Y mi pregunta es, para el que quiera, están los micrófonos abiertos, ¿qué es, qué será la cápsula en una bacteria? ¿En qué consistirá esa estructura? ¿Están todas las bacterias? ¿No están todas las bacterias? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Vamos a ir repasando. Era una cápsula que estaba en algunos tipos de bacterias y que servía como para protegerla, para que los receptores de otras células no como identificara la proteína, una cosa así. Una cosa así, ya, ya. O sea, lo que dice está relativamente bien, solo que me dice que una cápsula es una cápsula. Lo que me dijo es una cápsula. Uno no puede definir las cosas por el mismo nombre. Eso se llama tautología. Entonces, ¿qué será la cápsula? Lo que dijo está súper bien, pero ¿qué es una cápsula? ¿Qué es la cápsula? Como para ir afinando la definición. Una barrera. ¿Ya? Es ¿Alguien como que tenga otra idea? el ¿Sí? tejido de bacteria. ¿Cómo?
Es como lo que protege a la bacteria. Ya, también, ojo con lo que está, con cómo están hablando. Es como que. No, las cosas no son como. O son o no son. Es lo que protege a la bacteria. ¿Ya? Entonces es una barrera que protege a la bacteria. Y como decía el primer compañero, la protege de que otras células reconozcan los receptores, ¿ya? La protege, es una estructura, ¿ya? Es una estructura, una membrana, una estructura como una especie de barrera, como dicen ustedes, una barrera que lo que hace es proteger a algunas bacterias, porque no están todas, de que la fagociten, del proceso de fagocitosis, ¿ya? Cómo actúa esta cápsula, y ahí está lo que mencionaba su compañero. Las bacterias tienen en su pared ciertas moléculas que son reconocidas por otras células. Aquí está el ejemplo del glóbulo blanco. Los glóbulos blancos tienen la misión, tienen la función de proteger a los organismos vivos, y eso implica que si detectan algún organismo extraño, lo degraden, lo eliminen. Y eso es lo que está haciendo esta célula. Está reconociendo un organismo extraño. ¿Y cómo lo reconoce? A través de receptores. Tiene receptores que van a reconocer cierta estructura que está en las paredes de las bacterias. En este caso, dice ahí, esa molécula se llama C3b, y este es un receptor de C3b, el receptor que está en el glóbulo blanco. Entonces, ¿qué hace este glóbulo blanco? O detecta algo extraño, va hacia ese organismo extraño, pero se encuentra con esta estructura que se llama cápsula, que es una estructura un poco viscosa, es un poco densa, como la vaselina, es viscosa y está compuesta por azúcares y por lípidos. Y lo que hace es proteger a esta bacteria de que la fagociten, ¿ya? No todas las bacterias tienen cápsula, ¿ya? Ojo con eso, porque eso no está dicho en el PPT. ¿Ya? Entonces después ustedes estudian solo de lo que está escrito y yo digo algunas cositas más. Y esto es importante, no todas las bacterias tienen cápsula, ¿ya? Otra pregunta. Profe, ¿es Sí. fagociten o fagoticen? No, es fagocitar. Fagocitar. Después vamos a ver ese concepto igual, ¿ya? Cuando veamos transporte de membrana. Vamos a hablar del concepto de fagocitosis. Ya, otra pregunta. También hablé la semana pasada y lo discutimos, de las diferencias o la clasificación, mejor dicho, que hay entre bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cuál era la diferencia? En que uno cuenta con la presencia de un componente que el otro no, pero no sabría decir cuál específicamente. No. Yo me acuerdo que era que, no me acuerdo cómo se llamaba la membrana, que una, no me acuerdo en cuál es, que está en el exterior, ¿Con y quién la hablo? otra es con Milosca. Pero Milosca se acuerda de algo porque me dice todo el rato, Es no que, me acuerdo, no me acuerdo. es que no me ¿De qué se acuerdo, acuerda? creo que era la positiva que tenía la membrana por dentro, una membrana, ay, no me acuerdo cómo se llama la membrana. No, todavía no Profesora, me dice mucho. la gran negativa Nombre, tiene dos nombre. como Su nombre, membrana y su Benjamín. nombre. Benjamín, ya. Ya, tenía dos membranas, me parece, así como de fosfolípido. Y al medio tenía ¿Pero de cuál estamos hablando? ¿De cuál? de la gran negativa. Ya, la gram negativa. ¿Ya qué Y tenía la por gram negativa? que tenía dos membranas, me parece. Y adentro tenía una cadena de
ácido graso, me parece, algo así. No sé, pero lo que yo entiendo, que lo que me acuerdo era Sí, que de lo que se acuerdan de eso. Ya. Hay el gran, algunas cosas. sí, pues de gran negativa que tenía como al medio algo y estaba rodeado por dos membranas. Y la gran positiva tenía más de otra cosa y tenía solamente como una membrana, una cosa así. No están estudiando mucho, parece. Además que estamos Profe, hablando de un lenguaje lo menos técnico que hay, porque tenía una cosa aquí, entre medio, adentro tenía otra cosa que no me acuerdo. Vayan estudiando. Hay una señorita. profe. profesora. Ya, Dale, dale. dele. ¿El color? No se escucha. ¿Por el color? Ah, es porque se usa una tinción. La tinción de gramo. Ya, Las y positivas son color violeta, creo, y las negativas ya. de otro Y color. ya, perfecto. Y eso quiere decir que está tiñendo algo. Ujú. ¿Qué está tiñendo la gran positiva? La pared de las peptidoglucano. paredes de la bacteria. Las paredes de las bacterias y la otra señorita que dijo, Peptidoglucano, la pared de peptidoglucano. la pared. Por lo tanto, ¿cómo es la estructura de la pared en gram positivas y gram negativas? Según este test de tinción. ¿Cómo será? La gran positiva, la pared la tiene al exterior, por fuera. La Y pared la gran negativa, la pared, la pared de peptidoglucano. ya. Ojo Y la con el concepto de pared, ya. Y la negativa la tiene por dentro. Ya, por ahí estamos mejor, ya, vamos mejorando en la diferencia, ¿ya? Y la gram negativa tenía una membrana externa diferente a la interna, que la externa tenía lípido polisacárido, si no me equivoco, ¿Ya? Sí, y la interna era de fosfolípido. Eso. perfecto. Ya. Cuando prendan el micrófono y hablen, díganme el nombre, porque igual siento que estoy hablando como con Dios, así, como que no tienen nombre, ¿ya? Así que digan, no sé, Felipe, Catalina, aquí, ya. Ahí está lo que yo les mostré. Vamos a aclarar un poquitito porque parece que no hay personas que no quedaron con tanta claridad en este concepto, en esta diferencia de pared y de gram negativas y gram positivas. Ya. Todas las bacterias tienen pared, ¿ya? Eso es importante. Hay una pared celular, pero esta pared es distinta en un tipo de bacterias o en otro. Y eso clasifica a las bacterias en gram negativas y gram positivas. Las gram positivas, que es la imagen de la derecha, tienen una pared que tiene por fuera una gran capa de péptidos glucanos, ¿ya? Que son azúcares. Y si ven ustedes es bastante gruesa, tiene varias capas, pero la pared es más que eso, ¿ya? Entonces, por eso yo cuando su compañera decía que decía algo de la pared, pero tengan cuidado con eso porque bueno, porque la diferencia está en las capas de péptidoglucano, no en las capas de pared, ¿ya? Que por ahí algo dijo, no recuerdo muy bien ahora, pero la diferencia entre gram positivas y gram negativas tiene que ver primero por dónde se ubican las capas de péptidoglucano. En las gram positivas está por fuera de la membrana, y en las gram negativas está interna. Está entre dos membranas. Y como decía su compañero, las gram negativas tienen dos membranas y entre medio está el peptidoglucano con menos cantidad de capas, un par de capas de azúcares. Y en la cara interna está la membrana plasmática y en la cara externa hay otra membrana que se llama membrana externa, que es distinta. La membrana plasmática está
constituida por una bicapa de fosfolípidos. Ahí hay fosfolípidos, una monocapa y otra monocapa. Y la membrana externa está conformada por una capa interna de fosfolípidos, pero una monocapa externa de lipopolisacáridos. Son lípidos que tienen azúcares en sus cabezas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces hay varias diferencias. Tiene que ver con dónde está ubicado ese peptidoglucano, primero, con que la capa de peptidoglucanos de las gram positivas es mucho más gruesa, y también tiene que ver con las membranas, que las gram positivas tienen solo una membrana plasmática y las gram negativas tienen dos membranas, una membrana plasmática y una membrana externa. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la pared celular? También lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan de alguna? No todas, no tienen para qué decirlas todas. Del tamiz molecular, que era como una especie de colador. El nombre. Benjamín. Benjamín. Era un tamiz, decía un tamiz, un filtro, ¿cierto? Era una especie de colador. Súper bien. ¿Alguien que se acuerde de otra? Porque esa es la más conocida. No, no es la más conocida en realidad. Hay otra más conocida. Profesora. ¿Su nombre? Catalina. Catalina. Que era receptor de bacteriófagos, algo así. ¿Ya? Que eran virus que atacaban a las bacterias. Perfecto, súper bien. ¿Alguien se acuerda de otra? Que es más básica aún. Más fácil. Que es como lo obvio. ¿Qué era una pared? Profesora. ¿Sí? ¿Nombre? Valentina. Valentina. Protege el contenido de la célula y también da su rigidez y su forma. Perfecto. Protege frente a agentes externos y en el caso de las células vegetales sobre todo mantiene la forma. ¿Ya? Y también es punto de anclaje para los flagelos y para los plasmidios. ¿Ya? Ahí está. ¿Para qué eran y para qué servían los flagelos? ¿Qué son los flagelos? Alguien que no sea Benjamín, porque Benjamín ya contestó harto. La Catalina también participó. Hay varios más. Milosca por ahí también. Se utilizan para... ¡Nombre! Camila. La Camila. ¿Se para dar movimiento, o sea, son móviles. Los flagelos son móviles. Pero ¿la función cuál es? No recuerdo. Pero va por ahí, digamos. Es que estoy tratando de que contesten, ustedes contestan, que es súper común en los estudiantes, contestan como palabras sueltas, ¿no? Es como dicen, es algo móvil. Y la respuesta tal vez que usted quiere dar es como, es una estructura, porque ¿qué es? ¿Qué es? Es una estructura, me contestan siempre con lo que hace. Es una estructura, en este caso es un apéndice, que tiene forma filamentosa, ¿cierto? Es un apéndice alargado, podrían decir. O es una estructura alargada que sirve para que la bacteria se mueva. O sea, sirve para el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el flagelo se mueve. Es una especie de motor, ¿ya? Entonces, cuando respondan, traten de estructurar una respuesta y no simplemente decir palabras sueltas, ¿ya? Es un poco ese el ejercicio que quiero hacer hoy día. Porque cuando ustedes contestan con selección múltiple, no hacen esto. No son preguntas de desarrollo, no tienen que redactar algo. Pero es importante que vayan adquiriendo el lenguaje. Ahí está. Son largos apéndices que sirven para desplazar. Le sirven a la bacteria para desplazarse. ¿Por qué? Porque tienen este movimiento helicoidal. ¿Ya? Esto, ¿qué era un plásmido?
el nombre a quien conteste primero. Catalina. Catalina. Era un tipo de ADN que tenía resistencia a antibióticos. Ya, es un tipo de ADN, perfecto, que tienen las bacterias, además del DNA genómico, es otro tipo de DNA. Y contiene ciertos genes que van a, por ejemplo, codificar algunas enzimas de restricción o codifican o tienen algunos genes que le permiten resistir a ciertos antibióticos. Perfecto. ¿Ya? Ahí está. Y lo último, ¿cómo era el metabolismo de las bacterias? Elegí algunos conceptos, no todo lo que vimos. ¿Cómo era el metabolismo? ¿Cómo podía ser el metabolismo de las bacterias? ¿Nombre? Dante. Puede ser Dante. aerobia o anaerobia. Dante. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Que la aerobia utiliza oxígeno y la anaerobia no. Ya, O sea, perfecto. la aerobia respira, hace respiración, y la anaerobia hace fermentación. Perfecto. ¿Cierto? Yo les mostré ese esquema, que es muy sencillo. Vamos a ver después en detalle el proceso de fermentación y de respiración. Pero en esta parte de la clase solo me interesa que entiendan y sepan que las bacterias pueden realizar su metabolismo, pueden obtener su energía en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, y eso es lo que les ha dado el éxito que las mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? En el planeta. Ya, vamos a continuar entonces con este resumen antes de entrar a célula eucarionte. Esto es nuevo en el PPT, así que si es que lo subí, lo voy a subir de nuevo, o lo pueden anotar. Es una tabla muy sencilla que presenta algunos criterios que nos permiten diferenciar célula procarionte de eucarionte antes de entrar de lleno a la célula eucarionte. Y viendo ya algunos elementos de célula procarionte, como lo vimos la semana pasada. Una cosa importante es la presencia de núcleo. Yo les dije que en las bacterias, en las procariontes, no había un núcleo, el material genético estaba disperso en el citoplasma. Y eso es una primera diferencia con la célula eucarionte, porque la célula eucarionte sí presenta un núcleo definido, sí tiene el material genético encerrado en una estructura nuclear. ¿Ya? Otra característica es que las células procariontes en general tienen ADN circular y el eucarionte tiene un material genético que es lineal. En las procariontes ese material genético está libre en el citoplasma y hay una copia, y en el eucarionte está encerrado en este núcleo y hay dos copias. Respecto a los organelos, también había diferencias. Yo les dije que las procariontes solo tenían ribosomas, pero los ribosomas no son considerados organelos, son una supramolécula. Por lo tanto, ustedes pueden decir que las procariontes no tienen organelos membranosos, como retículo endoplásmico, como aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, pero las eucariontes sí, ¿ya? Los ribosomas no son considerados organelos membranosos porque no tienen membrana, ¿ya? Por eso están aparte en esta tabla. Y ribosomas sí tienen ambos tipos celulares. Están presentes tanto en procariontes como en eucariontes. Pared celular, fíjense en esto, porque en algunos libros puede parecer que esta es una diferencia, porque las procariontes sí tienen pared, todas, y en las eucariontes les van a decir no, pero no es así. Hay algunos tipos de célula eucarionte que sí tienen pared. La célula animal no tiene pared,
Pero la célula vegetal sí tiene pared y la célula de los hongos también tiene pared. Entonces, ojo con eso. Depende en las células eucariontes. La reproducción en las células procariontes es asexuada. En general es por fisión binaria, pero es asexuada siempre, ¿ya? Y en las eucariontes va a depende de la complejidad del organismo, puede ser sexuada o asexuada. Puede ser por mitosis o meiosis. El metabolismo, ya lo vimos recién, en procariontes puede ser anaeróbico o aeróbico. Y en eucariontes siempre es aeróbico. Y bueno, ahí al final hay dos ejemplos de células procariontes y de células eucariontes, ¿ya? Entonces esto es un cuadro resumen que presenta algunas generalidades de los dos tipos celulares y cuáles son sus diferencias y sus semejanzas. Algunas semejanzas. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora, quiero que presten mucha atención porque vamos a ver célula vegetal y me interesa porque célula vegetal yo creo que no la ven con tanto detalle como la vamos a ver hoy día. Tampoco es que la vamos a ver con tanto detalle, pero les aseguro que hay conceptos ahí que nunca han visto. Porque de la célula vegetal siempre se estudia el cloroplasto, la vacuola, la pared. Se dicen esas tres cosas, se dicen las diferencias que tienen con el animal y que la célula vegetal fotosintetiza. Y sería. Y nos pasamos a la fotosíntesis. Y yo quiero darles un poquitito más de información, ¿ya? Ahí hay un esquema, un dibujo de lo que es una célula vegetal y aquí se pueden ver algunas de sus principales características que ya las he nombrado, por ejemplo, que tiene una pared, aquí está la pared, y que, como decía una compañera de ustedes cuando hicimos el resumen, en este caso en la célula vegetal sobre todo, mantiene la forma de la célula. También hay vacuolas, hay una gran vacuola aquí, y que vamos a ver después cuál es su función. Hay cloroplastos y hay otras estructuras por ahí que están presentes también, ¿ya? Pero vamos a ver en detalle ahora cada uno de ellos. Lo que ustedes ven aquí son imágenes de microscopio óptico que si tuviéramos laboratorio podrían ver. Espero que las vean igual porque hay un curso que ustedes tienen sobre laboratorio o algo así y ahí debieran ver algunos tejidos vegetales y animales. Esta es una imagen de una célula vegetal y si se dan cuenta son estructuras alargadas. Uno ve unas líneas, una especie de pared de ladrillos, si uno pudiera hacer una analogía, una al lado de la otra. Si se dan cuenta aquí hay una pared, una línea al lado de la otra y unos puntitos rosados. Bueno, esos puntitos rosados son los núcleos de las células vegetales y las líneas que ustedes ven son las paredes. Aquí se usó una tinción. Este tejido es transparente. Si uno usa cualquier tinción, puede ser azul de metileno. También, aquí se usó otro. Van a ver o se van a teñir los núcleos y las paredes, ¿ya? Y vamos a empezar por un elemento súper importante en una célula vegetal, que es la pared. Vamos a ver algunos detalles de la conformación de esta pared. Lo primero que quiero mencionar es que la pared está compuesta por 3 subcapas. Está compuesta por aquí hay dibujos de la pared, y acá hay un esquema mucho más explicativo de la pared. Está compuesta por una lámina media, que es lo que ustedes ven en color negro. Esta línea negra es la lámina media. Y a partir de esa lámina media, chiquillos y chiquillas, es que se empieza a formar la pared. Cuando una célula vegetal nace,
no tiene pared y solo tiene lámina media. Y empieza a secretar capas que le van a permitir ir formando esta pared. Entonces, desde la lámina media hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo empiezan a engrosarse, a depositarse capas de celulosa principalmente, y lo primero que se va a formar es la pared primaria, que son estas bandas de color verde. Si se dan cuenta, las bandas de color verde están hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y luego se depositan más capas de celulosa que van a formar la pared secundaria, que es lo que aquí está en color café o amarillo, ¿ya? Entonces, la pared celular está formada por lámina media, pared primaria y pared secundaria. ¿Por qué se forma a ambos lados? Fíjense que esto es un detalle, es un zoom de este cuadrito que está arriba. Acá arriba hay dos células vegetales. Las células vegetales están como en una pared de ladrillos y por lo tanto, si ustedes piensan en la pared de ladrillos, cada ladrillo está puesto en esta pared y entre medio de los ladrillos, ¿qué hay? Hay cemento, ¿cierto? Perdón, me están llamando. Hay cemento, ¿cierto? El cemento serían las paredes celulares. Entonces, si ustedes recuerdan una pared de ladrillos, están juntos los ladrillos y comparten ese cemento. Ya. Y en este caso, ustedes ven que estas dos células vegetales siempre van a estar unidas. En un tejido vegetal no está una célula separada de la otra. Están siempre unidas por sus paredes, comparten las paredes. Y por esa razón, si uno hace un zoom aquí, lo que está viendo es parte de la pared de la célula izquierda y parte de la pared de la célula derecha. Entonces hago un zoom, ese cuadradito, y lo que veo es esto. Por lo tanto, lo que está al lado izquierdo sería la pared celular de la célula de la izquierda. Y lo que veo hacia el lado derecho es la pared celular de la célula de la derecha. ¿Y qué es lo que están compartiendo sí o sí? Es la lámina media. Y a partir de esa lámina media se forman ambas paredes, ¿ya? Entonces siempre van a estar unidas por esta lámina media. Ahí hay otra imagen que muestra justamente esta conformación de las paredes de dos células. Acá está la lámina media, en esta parte central donde está la flechita, y Profe, hacia la disculpe. derecha y hacia adentro hacia adentro de las células se van formando las paredes. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. La lámina media la comparten las dos células, ¿cierto? Sí. Ya, pensé que era que una célula tenía lámina media y ahí se formaban dos paredes. No, la lámina media es común y a partir de eso se va formando cada pared hacia el interior de la célula. Fíjense también que esto no es para afuera, es hacia adentro de cada célula. Aquí está la lámina media y hacia adentro se forma la pared primaria y la pared secundaria, de una célula y de otra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se forman esas paredes? ¿Cómo se forma esa lámina media? Esa lámina media, fíjense acá, está la imagen de la derecha, donde está el proceso de división celular en las células vegetales, y cuando este material y todo ya está dividido y se tienen que separar, no es como en las células vegetales que se forma un anillo contráctil, ¡pum!, y en algún momento se separan y son dos células autónomas, separadas. En las células vegetales eso no ocurre. Está el material genético y todo duplicado de una célula y de otra, y ahora, ¿cómo voy a dividir esta célula? Bueno, se empiezan a depositar en la parte central vesículas y empiezan de a poco a acumularse estas vesículas hasta que forman la lámina media, una placa que va a generar esa lámina media. Y por lo tanto, si se dan cuenta, esa lámina media la comparten las dos, y a partir de esa lámina media se van formando
hacia adentro de cada célula se van depositando las capas y van formando la pared. Entonces, ¿cómo se va a formar esta lámina media? Repito, a través de vesículas que se van a ir depositando, ubicando en esta parte media hacia el final del proceso de división celular y van a ir separando ambas células hasta que se forma una barrera, que es la lámina media, que las va a dividir. ¿Ya? ¿Cuál es la conformación? O sea, ¿qué es lo que conforma, qué es lo que compone esta pared? Porque yo les he dicho que está formada por capas. Pero, ¿qué tienen esas capas? Esas capas tienen principalmente celulosa. Y ustedes ya conocen la celulosa. Ya lo vimos cuando vimos biomoléculas. Por eso es importante en este curso no olvidar los contenidos anteriores, porque siempre van a aparecer, siempre están presentes. Entonces, biomoléculas es un conocimiento fundamental para ustedes. De aquí para siempre. En este caso, tenemos que recordar la composición de la celulosa. La celulosa forma fibrillas, forma láminas o como hilos, fibras muy finas, alargadas, que estaban compuestas por glucosa, unidas por enlace beta 1,4, unidas de manera lineal, muy ordenadas, una al lado de la otra, y conforman fibrillas que se ven de esta manera. Y es lo que le da la rigidez a la pared celular. Entonces, ¿cómo está estructurada esta pared? Principalmente por microfibrillas o fibras de celulosa, es lo mismo. ¿Ya? Este es un esquema de una pared. Y la pared estaba compuesta por la lámina media, la pared primaria, en este caso, lámina media y pared primaria, y si se dan cuenta, lo que hay principalmente es celulosa, microfibrillas de celulosa, que son estas estructuras alargadas. Y también se puede encontrar en estas capas de célula de pared primaria, hemicelulosa y pectina. ¿Ya? Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Ahora, ¿por qué yo recién les dije que esta pared estaba formada por, esta pared celular podía estar formada por la lámina media, pared primaria y pared secundaria, ¿cierto? Pero resulta que en este esquema, parece que la profesora se equivocó, aparece solo lámina media y pared primaria. Dice ahí pared celular primaria. Y después aparece la membrana. ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Me equivoqué yo? Porque se está analizando solo una célula de las dos que están unidas en el momento de analizar la lámina media con pared primaria y secundaria. Se está analizando solo la célula con la pared primaria. ¿Ya? O sea, te dice que yo analicé solo una parte de la pared celular. Lámina media y pared primaria. Claro, sí. la parte de la pared de una de las células, porque cuando se analiza la célula primaria, o sea, la pared primaria y la secundaria, se habla de dos células que están en proceso de división. No, ya. Volví atrás. Si se dan cuenta en este esquema, ambas tienen lámina media, pared primaria y pared secundaria. En este esquema, la lámina media es lo que está aquí en color anaranjado. La pared primaria es lo que está en color verde, muy finito. Y la pared secundaria es lo que está en color azul. Y si ven, ambas células tienen pared primaria y pared secundaria. ¿Ya? Entonces lo que dice su compañero no es así. No es que yo esté analizando una de dos, porque ambas células tienen
pared primaria, pared secundaria en este esquema. ¿Por qué aquí aparece solo la célula primaria? O sea, perdón, la pared primaria. Es porque no todas las células vegetales producen pared secundaria. Me explico. No es un curso de fisiología vegetal, pero necesito explicarles esto. Cuando ustedes conocen la mayoría de las plantas y saben que hay plantas que tienen leño, que tienen madera y otras que no, ¿cierto? Hay pastos, hay herbáceas, hay hierbas y esas plantas no tienen madera, ¿cierto? Pero hay otros que son de gran tamaño, que son los árboles, que sí tienen leño y sí tienen madera. Ya, ahí está la diferencia. Las células vegetales de las plantas herbáceas que no desarrollan leño tienen solo lámina media y pared primaria. Y aquellas plantas que tienen leño, que tienen madera, desarrollan pared secundaria. Porque necesitan, porque son de mayor tamaño, necesitan mayor rigidez y mayor resistencia porque van a tener mayor altura, ¿ya? Por lo tanto, la pared secundaria no está presente en todas las células vegetales, ¿ya? Pero en las células que sí tienen leño sí forman parte de esta pared. Eso lo explico porque si van a los libros puede que encuentren esquemas como este, en donde está representada la pared primaria y la secundaria, y otros donde está solamente la pared primaria, y ustedes pueden confundirse. Ambos esquemas están bien. Lo que ocurre es que en este caso, estas células son células de una planta leñosa, y este es el esquema de una planta herbácea, que solo tiene pared celular primaria, ¿ya? Yo les dije que la pared primaria estaba compuesta por celulosa, pero también por pectina y hemicelulosa. Entonces vamos a ver cada uno de esos tres componentes. Ya conocemos la celulosa, no me voy a detener en esto porque ya la vimos en biomoléculas, son estas fibrillas de muchas glucosas unidas por un enlace beta 1,4 que forman la microfibrilla y que le dan la resistencia a los tejidos vegetales. Ahora, ¿cómo están unidas estas fibrillas? Porque es como si ustedes tuvieran un paquete de tallarines. Cada tallarín es una microfibrilla o una fibrilla de celulosa. Pero esas fibrillas de celulosa que están acá también, o estas que están aquí, tienen que unirse, tienen que mantenerse unidas. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se mantienen juntas? Y ahí entra en juego la hemicelulosa. La hemicelulosa es la que mantiene unidas a estas fibrillas de celulosa. Y la hemicelulosa tiene una estructura parecida a la celulosa, por eso se llama hemicelulosa, pero la diferencia es que la celulosa está compuesta siempre por glucosas, ¿cierto? Muchas glucosas. Por lo tanto, tiene un monómero. Vamos recordando los conceptos anteriores, un monómero. Pero la hemicelulosa es un polímero heterogéneo. Tiene distintos tipos de azúcares. Tiene pentosas en su estructura, como la silosa, la arabinosa, y también tiene hexosas. Aquí hay una pentosa y acá hay hexosas de distinto tipo. Por lo tanto, es heterogéneo, no tiene un monómero. Está compuesto por azúcares de distinto tipo, ¿ya? Y es lo que mantiene unidas las fibrillas de celulosa. Por eso acá, fíjense, está la fibra de celulosa y la hemicelulosa
son estas cositas verdes, estas líneas verdes que aparecen, que son especies de corchetes que van uniendo, van manteniendo unidas estas fibrillas de celulosa. El otro componente de la pared primaria eran las pectinas. Y las pectinas también, me voy a devolver, las pectinas también ayudan a mantener unida esta estructura. Son estas líneas de color naranjo que están alrededor de todas estas celulosas, también ayudan a mantener unidas estas fibras de celulosa. Y las pectinas también están compuestos por distintos tipos de azúcares, dice ahí, tipo de heteropolisacárido. También están compuestas por una mezcla de azúcares que son de tipo ácido, ¿ya? Y permiten que estén unidas estas fibras de celulosa. Y aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento, que era el proceso a través del cual se va formando primero la lámina media, después de la división celular. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí está, yo les decía, se depositan vesículas. Ahí ustedes pueden ver distintas vesículas en la parte media, y estas se van uniendo. Van formando una capa que es una especie de sábana que tiene algunos orificios, tiene algunos espacios, y finalmente forma lo que se denomina el fragmoplasto. Y a partir de ese fragmoplasto, ahí está el nombre, fragmoplasto, es lo que se forma al final, es una sábana fenestrada, dice ahí. ¿A qué se refiere con fenestrado? Que es una sábana, es una capa que tiene orificios. Está fenestrada, está rota. Y a partir de eso se va a formar la lámina media. Aquí está el proceso de división celular en una célula vegetal. Ocurren las etapas de profase, metafase, anafase, ¿cierto? Cuando los cromosomas se van hacia los polos y cuando ya está el material genético duplicado y lo único que queda es dividir esta célula en dos, ahí empieza a formarse este fragmoplasto. ¿Ven? Ahí hay unas estructuras al medio que yo destaqué aquí en un rectángulo rojo, y aquí es donde se van depositando las vesículas para formar el fragmoplasto y finalmente la lámina media, que va a dividir estas dos células en la fase de la citocinesis o citoquinesis. Ese es simplemente otro esquema de la composición de la pared primaria, ya lo vimos, pero por si alguien no entendió el esquema anterior, aquí hay otro. La pared primaria estaba formada por microfibrillas de celulosa, que son aquí los tubos de color amarillo. Están también las hemicelulosas, que están, déjenme ver, aquí. Las hemicelulosas, que son estas estructuras de color blanco, que son especies de corchetes, que van a mantener estas fibras unidas, y también para mantener unidas cada fibra con otra, cada fibrilla, están las pectinas. Aquí están, las pectinas que están aquí. Y algunos otros azúcares. Entonces, todo esto conforma la pared primaria. Todas las células vegetales tienen pared primaria. ¿Ya? Me pasé 4 minutos del recreo. Son las 12:04, vamos a descansar un poquitito. A las 12:15 aquí. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación para que no quede tan extensa. Dejarla en 2.